Estados Unidos se suma a la lista de países que elevan el nivel de alerta de viajes a Israel. La razón, el que estiman inminente ataque iraní. El presidente Joe Biden acaba de renovar en conferencia de prensa su apoyo incondicional a Israel en caso de agresión. Soy Jenny Pérez, en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: no lo hagan. El mensaje del presidente Joe Biden a Irán. Estados Unidos considera creíble, viable e inminente un ataque iraní contra Israel. Ampliamos desde Washington. El ejército israelí publicó imágenes de la llegada de los primeros camiones con suministros vitales, los primeros desde su retirada de Gaza. La ONU sigue advirtiendo sobre la hambruna en el lugar. Estados Unidos considera creíbles e inminentes las amenazas de ataques iraníes en Israel o contra sus intereses y ha decidido enviar tropas adicionales a Oriente Medio. Teherán prometió responder con contundencia al bombardeo de la embajada de Irán en Siria ocurrido hace unas semanas que atribuyó a Israel. De esta manera, Estados Unidos busca estar preparado, dice, para una escalada del conflicto de consecuencias impredecibles y que, según medios de los Estados Unidos, podría ocurrir en las próximas horas. Mientras tanto, la milicia chiita proiraní, el Hezbollah libanés, afirmó este viernes haber lanzado decenas de cohetes contra posiciones de artillería israelíes en respuesta a los ataques de Israel en el sur del Líbano. A su vez, Israel bombardeó de nuevo la Franja de Gaza, según reportan agencias con informaciones de Hamás. A pesar de que varios países han hecho un llamado a la contención en el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás, la situación pareciera expandirse más profundamente en la región. El presidente Biden habló al respecto y reafirmó su apoyo incondicional a Israel. Escuchemos. No puedo compartir información de seguridad, pero esperamos que tarde o temprano pueda suceder. Señor presidente, ¿qué le diría a Irán en este momento? No lo hagan. ¿Hay tropas estadounidenses en riesgo? Estamos comprometidos con la seguridad de Israel. Vamos a apoyar a Israel, vamos a ayudar a Israel a defenderse e Irán no va a triunfar. Hablamos rápidamente en Washington con el periodista José Díaz Briceño. José, saludos. Expertos militares creen más probable que la inminente represalia iraní pueda llevarse a cabo a través de sus grupos afiliados, como son el Hezbollah, Hamás y los hutíes de Yemen en el Mar Rojo. Dicho esto, José, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno demócrata en caso de un ataque iraní? Si bien el gobierno del presidente Biden ha dicho no tener apetito de un conflicto regional más amplio, no ha dejado dudas a través de las propias palabras del presidente Biden y a través de una llamada del propio secretario de la Defensa, Lloyd Austin, a su contraparte israelí ayer mismo por la noche, de que Estados Unidos defendería a Israel de cualquier forma de ataque iraní. Hay que decir que hay medidas que ya se han tomado específicamente. Eric Kirila, el jefe del Comando Central estadounidense, ha hecho ya una visita a Israel para hacer preparativos directamente con las fuerzas de ese país ante un potencial ataque. También medios estadounidenses han filtrado ya algunas declaraciones de funcionarios del Pentágono sobre que al menos 2 destructores ya están en camino en la región con algunos sistemas antimisiles antiaéreos. Justamente también eso es lo que se especula, que Estados Unidos ayudaría a interceptar cualquier ataque con misiles hacia Israel. Y lo que se conversa aquí en Washington es exactamente cuáles podrían ser los blancos que Irán podría atacar, y habría obviamente una gran preocupación si ocurriera hacia dentro del territorio israelí. José Díaz Briceño, muchas gracias por la crónica en Washington. Y a todo esto, el portavoz del ejército israelí dio más detalles sobre los planes de las Fuerzas Armadas ante un posible ataque de Irán contra Israel. Escuchemos. En las últimas 24 horas hemos analizado planes para una gran variedad de escenarios, debido a los informes y declaraciones de un ataque de Irán. Los comandantes presentaron a la jefatura los planes de defensa y ataque y hemos ajustado la respuesta operativa en todas las áreas. Nuestras defensas están listas y sabemos cómo lidiar con cada amenaza en forma individual. Además de defender, estamos listos para el ataque con una variedad de capacidades
para proteger a los ciudadanos de Israel. Hace poco, el comando completó una tarea de asesoramiento con el jefe del Comando Central de los Estados Unidos. Fue un trabajo en conjunto para garantizar que la coordinación entre nosotros sea correcta. Paralelamente, los primeros camiones con ayuda humanitaria tras la retirada israelí han entrado en la Franja de Gaza por el recién abierto Paso del Norte, según el gobierno de Israel. Estas imágenes, facilitadas por el ejército israelí, muestran el paso de camiones hacia el territorio palestino asediado. Naciones Unidas habla de al menos 31 casos de muertes por inanición en la zona. Israel controlaba las rutas terrestres y marítimas a Gaza desde antes de la guerra que comenzó tras la masacre terrorista de Hamás contra el sur de Israel el pasado 7 de octubre. Y la pregunta es si podría la llegada de esta nueva ayuda humanitaria a Gaza ser la solución para la grave crisis humanitaria en el enclave palestino. El periodista Mikel Ayestarán nos amplía la perspectiva desde Estambul. Escuchemos. El ministro de Defensa de Israel anuncia la apertura de un paso al norte de Gaza para inundar la franja con ayuda humanitaria. Estas son las palabras exactas que ha empleado Yoav Gallant, que es un fiel aliado de Benjamin Netanyahu y un partidario del uso máximo de la fuerza como mejor estrategia en esta guerra para acabar con Hamás. Este paso del que habla Gallant tendrá como objetivo facilitar la entrada de la ayuda que llega para los palestinos, sobre todo de países como Jordania, según el responsable de defensa, y esta nueva ruta, desde luego, permitiría la llegada en menos tiempo de todos los cargamentos del puerto de Asdod. De momento, eso sí, se trata de un plan y hay que esperar con cautela para ver si Israel cumple o no con su palabra. Este puesto reemplazaría al paso de Eretz, que era el mayor paso que había en la franja, pero que resultó muy dañado en el ataque sorpresa llevado a cabo por Hamás el 7 de octubre contra las comunidades cercanas a la franja. La situación humanitaria es un problema muy grave y además del bloqueo a la entrada de ayuda por parte de Israel hay que sumar las dificultades para la distribución. Los israelíes no quieren ni que UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos, ni que la Policía Palestina participe en estas labores y se ha convertido en una trampa mortal para los civiles de Gaza. La tregua de Eid no ha llegado y la guerra sigue, aunque las tropas se hayan retirado del sur. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha llegado hasta Han Yunis tras la salida de los israelíes y dice que la destrucción y el daño al sector médico de esta ciudad es desproporcionado, imposible de comparar con nada que hayan visto hasta ahora. Preocupa y mucho cuál va a ser el futuro de la población en Gaza y qué va a pasar también con esa operación sobre Rafah, que parece que va a ser sí o sí el siguiente paso que va a dar el ejército de Israel. Y en otras noticias de este día, Ucrania también ha hecho un llamamiento urgente a sus aliados para que le proporcionen más ayuda en defensa antiaérea en su lucha contra las oleadas de ataques rusos con misiles y drones que denuncia. El llamamiento se produce en respuesta a un nuevo ataque ruso contra los proveedores de energía y las infraestructuras. Un ataque ruso con drones que ha destruido una de las principales centrales eléctricas de Ucrania, según Kiev. La central de Tripspilka era la mayor proveedor de energía de Kiev y otras dos regiones. Y aquí en Alemania, la Cámara Baja, el Bundestag, aprobó este viernes por mayoría la ley de autodeterminación de sexo registral que permitirá a todos los mayores de 14 años modificar su nombre y su sexo en el registro civil sin necesidad de presentar informes periciales y una decisión judicial. Los menores de edad necesitarán el consentimiento de sus padres, aunque en caso de no recibirlo podrán entonces presentar una demanda al juzgado de familia. La ley de autodeterminación se ha topado con la oposición conservadora, especialmente de grupos conservadores y religiosos. Con esta ley, Alemania se une al club de países europeos que han aprobado normativas en este sentido, como son España, Dinamarca, Irlanda, Bélgica o Luxemburgo. La nueva norma entrará en vigor el próximo 1 de noviembre. Y vamos ahora rápidamente a noticias del Frente Económico con mi colega Andrés Blumenkrantz. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Vamos a hablar del presidente de la Argentina, de mi país, de Javier Milei, quien se encuentra de visita en Estados Unidos y se reunió con el magnate sudafricano Elon Musk en un momento en el que su gobierno está buscando una inyección financiera para reformar la economía argentina. Milei fue invitado por Musk a recorrer la gigantesca fábrica de Tesla en Austin, estado de Texas. En esta planta, más de 20.000 personas trabajan en la producción del nuevo vehículo eléctrico de la compañía. Musk ha mostrado en otras ocasiones interés por los depósitos de litio en Argentina
material clave para las baterías eléctricas y aparentemente un tema que estuvo muy presente en las conversaciones entre Musk y Milei. Vamos a analizar este encuentro y un poco esta relación de Elon Musk con Argentina y con América Latina con nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos para empezar qué ha trascendido de esta visita de Milei a Elon Musk. Milei y Musk han incluido fotos de esta visita en sus cuentas de X, que es propiedad de Musk, haciendo alusiones a la libertad, a la democracia y a lo que el empresario ha descrito como un futuro emocionante e inspirador. Ambos mantuvieron un encuentro de algo menos de hora y media en el que hablaron de la reducción de la burocracia, de la reducción de las regulaciones estatales y del desarrollo de la tecnología. Con una de las mayores reservas de litio del mundo, esenciales para las baterías de los autos eléctricos como Tesla, Argentina es un país muy atractivo para los intereses de Musk, que ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad de que haya un sistema eficiente de provisión de este mineral. A finales del año pasado incluso llegó a decir que estaría dispuesto a invertir en ello, en el litio. Milei y Musk, que a finales de marzo llevó la empresa de los servicios de Internet vía satélite Starlink a Argentina, también han hablado de según varias agencias, de las relaciones problemáticas que está teniendo X con Brasil, donde la empresa está desobedeciendo una orden judicial que les obliga al cierre de varias cuentas dentro del país. Argentina, en este caso, se ha puesto del lado del empresario Musk. Entonces Musk tiene al gobierno argentino como aliado, pero hay otros países de América Latina donde las cosas no fluyen tan bien, ¿no? Tesla anunció el año pasado, por ejemplo, la construcción de una gran fábrica en el estado de Nuevo León, en México. ¿Cómo va la construcción de esta fábrica? Cuéntanos. Pues el gobernador de Nuevo León dijo que las obras de construcción se iniciarían a primeros de marzo, pero no ha habido avances en este sentido en el proyecto de la megafábrica que fue anunciada hace aproximadamente 13 meses. Para Tesla, no obstante, este proyecto tiene muchos factores a favor y está previsto que sí, que se construya. Uno de ellos es su cercanía a la frontera con Texas, donde la mayor parte de las actividades de las empresas de Elon Musk tienen lugar. Y la segunda razón es que hay una mano de obra que está bastante cualificada para este proyecto. No obstante, Tesla está en un momento bastante complicado debido a que le ha crecido mucho la competencia en un sistema en el que ellos eran líderes y además los autos eléctricos las ventas están a la baja. Las altas tasas de interés no favorecen la inversión y la cotización de Tesla ha caído un 31% este año. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias por estas informaciones y buen fin de semana. Igualmente. La economía china se viene debilitando desde hace algún tiempo. La recuperación económica que se esperaba después del fin de las estrictas restricciones por la pandemia de coronavirus están dejando hasta ahora mucho que desear. Y la economía de exportación del gigante asiático tuvo un desempeño peor del esperado en el mes de marzo. Los productos chinos no están actualmente muy solicitados. La debilidad de la economía y la elevada inflación en Europa frenan la demanda. Además, varios países occidentales se esfuerzan por reducir su dependencia del gigante asiático. Las exportaciones chinas cayeron un 7,5% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos de aduanas, y las importaciones se contrajeron un 1,9%. En cuanto a las previsiones para el segundo trimestre, creemos que las tensiones geopolíticas y el proteccionismo comercial seguirán ahí, creando desafíos y dificultades para el comercio exterior de China. Pero también vemos que hay algunas condiciones favorables para nuestro comercio, porque el comercio mundial se está estabilizando y creciendo. Sin embargo, también el consumo interno en China se está debilitando. El país sufre una grave crisis en el sector inmobiliario y registra un elevado desempleo juvenil. Pekín se ha fijado un objetivo de crecimiento de alrededor del 5% para este año, una de las tasas de crecimiento más bajas en décadas.
El canciller alemán Olaf Scholz viaja este fin de semana a China. La economía alemana depende mucho del gigante asiático, pero el país no pasa por su mejor momento, como comentábamos. Vamos a hablar de esto ahora mismo con José David Navarro, nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt. José, contanos, ¿va a conseguir China, a la vista de los datos que vamos conociendo, alcanzar el objetivo del gobierno de un crecimiento del 5% para este año? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues aunque recientemente unos datos de producción industrial han generado un poco más de esperanza respecto al camino de recuperación de China, lo cierto es que puesto en la balanza, Andrés, todavía no es suficiente para convencer a analistas, economistas y sobre todo inversores del futuro en el medio plazo de China para alcanzar ese objetivo que algunos califican de ambicioso del 5%. Por ejemplo, una encuesta reciente realizada por la agencia Reuters situaría el objetivo, el crecimiento de China en torno al 4,6%. El Banco de Desarrollo Asiático lo sitúa un poco más por encima, pero todavía, Andrés, por debajo del objetivo del 5%, en el 4,8%. José, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, criticó en su reciente viaje a Pekín la sobreproducción en China. ¿Tiene todo esto algo que ver con los problemas económicos internos de China? Sí, lo que está ocurriendo, Andrés, es que aunque estamos comentando que las exportaciones han caído en el mes de marzo, el 7,5%, eso se refiere al valor, pero en realidad en volumen las exportaciones siguen creciendo. Así que la lectura que hacen los analistas es que muchos fabricantes en China están bajando los precios para enviar más productos al exterior ante la falta también de demanda que existe dentro del país. Eso genera miedo, sobre todo en Estados Unidos y también aquí en Europa, de que esos productos chinos más baratos acaben destruyendo la industria local, unas acusaciones que el gobierno chino rechaza y explica, según su visión, de que la razón de esa bajada de los precios es también una mayor competitividad de su propia industria. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones y buen fin de semana. El grupo siderúrgico ThyssenKrupp anunció una reducción de producción y recortes de puestos de trabajo entre su plantilla de 27.000 personas. Además de la creciente competencia de Extremo Oriente, la industria siderúrgica tiene que invertir mucho dinero en una reorganización de la producción respetuosa con el clima y para ello ThyssenKrupp recibe subvenciones multimillonarias del Estado alemán. Precisamente el Ministerio Alemán de Economía se mostró decepcionado por estos recortes previstos. Más información ahora con Jenny Pérez. Interesante lo que está pasando en Ecuador, Andrés, donde un tribunal declaró finalmente este viernes ilegal y arbitraria la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, ocurrida hace una semana en la Embajada de México en Quito, luego de ser asaltada por la policía ecuatoriana. Sin embargo, los jueces decidieron mantener a Glass en prisión debido a que tiene que completar aún una pena de 8 años de cárcel por 2 condenas vigentes emitidas en años anteriores. Los magistrados también consideraron que se violaron los derechos de Glass al no cumplir el Estado ecuatoriano el procedimiento contemplado en la normativa nacional para el allanamiento de misiones diplomáticas. Glass estuvo presente vía digital durante la lectura del fallo. Sus abogados habían presentado la solicitud de un habeas corpus para restituir su libertad. La Fiscalía de Chile aseguró este viernes que el asesinato del ex militar Roland Ojeda, disidente del régimen de Nicolás Maduro y refugiado en Santiago, se organizó desde Venezuela. El gobierno de Chile apunta a un móvil político. Ojeda, de 32 años, había huido de una cárcel venezolana en la que estaba acusado por conspiración. El 21 de febrero fue, de hecho, secuestrado por personas que simularon ser policías chilenos y su cuerpo fue encontrado 10 días después en una maleta enterrada en cemento en la comuna santiaguina de Maipú. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, aseguró que los aspectos internacionales van a ser decisivos, ya que los 2 sospechosos han huido a Venezuela. Se cree que forman parte de una banda criminal transnacional, posiblemente del Tren de Aragua. Bueno, y Chile llamó este jueves a consultas al embajador en Caracas al considerar un insulto que el gobierno venezolano negara la existencia de la organización. El propio presidente Gabriel Boric lo verbalizó en un acto público junto a la ministra Toá. Escuchemos. Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua,
un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica. Son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Tren de Aragua, un historial criminal y de un cuasi divorcio entre los gobiernos de Chile y de Venezuela. Tenemos en directo desde Santiago al señor Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa de Chile. Señor Gaspar, muy bienvenido a Deutsche Welle Noticias. Y comienzo preguntándole, Nicolás Maduro niega las acusaciones, incluso la propia existencia del Tren de Aragua en Chile. Sin embargo, con todo lo que ha sucedido y también con los hechos comprobados en Chile, la pregunta, ¿cuán grande estima usted es la amenaza para la seguridad de Chile? Jenny, un cordial saludo. Mira, una sola precisión. Quien negó la existencia del Tren de Aragua es el canciller venezolano, que obviamente representa a su gobierno en esta opinión, entiendo yo, o todos entendemos. Esto ha sido respondido por todas las autoridades de nuestro gobierno en el sentido de que se trata de una expresión de negacionismo, porque contradice todas las evidencias policiales y las acciones judiciales que se han seguido, no solo en el caso del teniente Ojeda, que acabas de mencionar, sino que también en otros delitos cometidos anteriormente. Ahora, dicho esto, la existencia de bandas como el Tren de Aragua es una grave amenaza a la seguridad interior del país, pero obviamente no es la única, porque hay varias bandas internacionales que se han instalado en Chile. Y todo esto, según los propios reportes de seguridad interna de Chile, esta banda criminal está presente desde hace varios años en el país. ¿Por qué se ha llegado a este punto? Usted en varias de sus columnas sugiere además que la ausencia del Estado y también la falta de constancia de las políticas públicas, pero aquí no hay también, le pregunto yo, un fallo en la política de defensa del país. No, la política de defensa se refiere fundamentalmente a la política a las amenazas externas y fundamentalmente a las de corte convencional. Lo que tenemos, y no solo Chile, sino diría la mayoría de los países de América Latina, padecemos de la existencia de numerosas mafias que se han desarrollado y se han expandido en el último tiempo. Quisiera citar que en Chile, además del Tren de Aragua, actúa una mafia dominicana llamada Los Trinitarios, un par de mafias peruanas, los espartanos que provienen del sur de Colombia, en fin. Y esto se debe a que el país ha recibido en los últimos años entre 1,5 millones a 2 millones de inmigrantes, con la mayoría gente muy honesta y trabajadora, pero que también este movimiento ha sido aprovechado por estas mafias para penetrar nuestras fronteras. La ministra Carolina Toá dijo que el gobierno va a demandar que Venezuela cumpla sus responsabilidades y aquí la pregunta, ¿cuáles son las alternativas que le queda al gobierno chileno con una contraparte que no quiere colaborar, que se sigue negando incluso a la repatriación de sus propios compatriotas, como denunció el propio presidente Boric en su comparecencia? Bueno, aclaremos que el asesinato, sobre todo el teniente Ojeda, que es a lo que se refirió la ministra Toá, es un asesinato cometido en territorio chileno respecto a un ciudadano venezolano que estaba bajo la condición de refugio político en Chile. Entonces, los tribunales chilenos tienen la plena jurisdicción para tratar estos temas. Si en esto están involucrados individuos, organizaciones internacionales, tenemos todas las herramientas que nos da el derecho internacional y la diplomacia para reclamarlas. Estamos en ese proceso. Señor Gabriel Gaspar, muchas gracias, ex subsecretario de Defensa de Chile. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, un cordial saludo. Ya ha pasado un mes desde que el primer ministro de Haití anunció su dimisión en respuesta a los disturbios generalizados. Según los informes, los líderes de la transición han llegado a un acuerdo para formar un gobierno provisional que fue creado por decreto y ya ha sido instalado oficialmente. La principal tarea del Consejo de Transición en Haití será allanar el camino para la celebración de nuevas elecciones presidenciales entre el 20 y el 26 de septiembre y también frenar la desbocada violencia de las bandas en Haití. Así suena el día a día en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Pese a la presencia policial, los enfrentamientos entre bandas continúan. Mientras los haitianos continúan en su lucha diaria por salir adelante. Hay disparos constantemente, pero tengo que seguir ocupándome de mis cosas. Si logras volver del trabajo a la casa es gracias a Dios.
La falta de seguridad obliga a las organizaciones de ayuda y a los hospitales a suspender sus labores vitales. A todo esto se suma que el aeropuerto principal de Haití sigue cerrado. Haití es el país más poblado del Caribe y lleva 10 años azotado por la violencia. Se cree que las bandas aún controlan alrededor del 80% de la capital, Puerto Príncipe. Uno de los problemas de fondo es la extrema pobreza. Haití es una de las naciones más pobres del hemisferio occidental, con un 60% de la población ganando menos de $2 al día. Muchos esperan que quien sea que llegue al poder logre hacer frente a las dificultades económicas. Tienen que ver esto como lo que es. El gobierno tiene que ver a las bandas como los agresores, pero también como el resultado de la miseria de la gente. La injusticia social es la que ha causado todo esto. Los que gobiernen tienen que entender que los jóvenes necesitamos trabajo para evitar tener que hacer otra cosa. Con un futuro político incierto, la anarquía se ha apoderado del día a día en Haití. Restaurar alguna forma de estabilidad será la primera prioridad de un nuevo gobierno y una necesidad para el desarrollo económico. La NASA dio a conocer a Europa Clipper, una nave interplanetaria destinada a encontrar vida en la luna helada de Júpiter. El lanzamiento está previsto para octubre de este año. La luna de Júpiter tiene aproximadamente el mismo tamaño que nuestra luna. Y nos despedimos en una fiesta en el zoológico de Berlín, donde se celebró el cumpleaños de Fatou, el gorila más anciana del mundo, que hoy ha cumplido 67 años. En su día especial, la primate recibió un festín de verduras y de frutas frescas. Y si bien se sabe que Fatou llegó a Berlín con apenas 2 años, esto es ya en el año 1959, se desconoce con exactitud su fecha de nacimiento y su periplo desde África Occidental, donde nació en libertad. Una leyenda señala que un marinero la dejó en una taberna de Marsella en pago de una deuda. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Como siempre, somos Deutsche Welle. Hasta pronto.